voy admitiendo, parece que me muevo porque quiero hablar, como dice Germán, pero tengo que también admitir a la gente que se va metiendo en la reunión. Eh, pero bueno, mucha gente que te quiere escuchar, Chelo, que tiene la posibilidad, quizá no la tiene porque no han estado pasando cosas con el mundo del rugby, y no, por ahí no pudiste hacer charlas, no sé si te hicieron notas en ESPN, o ya empezaste a hacer lo tuyo que ya vas a contar. Pero me parece que está bueno, como yo te dije y conté, armar espacios para compartir sin buscar nada más que compartir lo que la gente que yo creo tiene algo interesante para decir. Eh, y me parecía muy buena oportunidad, bueno, conociéndote y siendo tan generoso como sos, aparte tu muy buena experiencia, que todos hoy tenemos la suerte de poder seguir las carreras de los jugadores y saber qué pasa, ¿viste? Todo lo que vos viviste en Biarritz y Saracens, más que nada lo de Saracens fue muy seguido acá, fue bastante trascendental, digamos, sobre todo para lo que fue la influencia que tuvo en el ambiente local, porque se empieza a copiar de alguna manera, ¿no? Siempre aprendemos copiando y bueno, eh, ya vamos a ir ahí, pero lo primero que te voy a preguntar, que podemos charlar, con el Chelo compartimos varias cosas, bueno, equipos y lo primero que me acuerdo que compartimos fue el debut en primera, porque vos debutaste 2 semanas antes que yo, creo, siendo vos 2 años más chico, pero me acuerdo perfecto del día ese. Nos conocimos en ese tercer tiempo. Después jugamos en Buenos Aires y después compartimos un Seven y no me olvido más, y hace un rato te lo decía, el día que te comiste 10 sneakers, no sé cómo... no sé si seguís teniendo ese estómago a prueba de todo. Mira, qué lindos años que compartimos ahí. Y sí, me llevas cuando debutamos en primera. Yo creo que había debutado 2 fechas antes de jugar contra ustedes, contra el SIC. Y me dio la posibilidad de entrenador de jugar contra ustedes de titular. Me acuerdo que era mi tercer partido de titular en primera. Y la verdad que nos comimos una paliza tremenda en la zanja. Y vos nos mataste. Me recuerdo, tenías unas patas, no te podías parar, pero fue muy lindo después conocerte personalmente, después compartir tal cual seleccionado, Seven, viajes, y si mal no recuerdo, también compartimos debut en los Pumas, o en la misma gira, ¿te acordás? Ah, es Que verdad, es verdad. nos tuvimos que disfrazar de mozos al final de la gira, creo que por Mendoza, así que Nos sí, raparon, hemos ¿no? tenido, nos Nos raparon raparon, acá. nos raparon y después, bueno, cada uno siguió su camino, pero cada vez que nos encontramos dio para charlar largo y tendido, como aquella vez, esa noche en el Mundial, creo 2015, después de haber ganado un partido en Leicester, nos quedamos creo que de larga charla en un hotel hasta las 3 4 de la mañana, ¿te acordás? Sí, y a ver, pasa que a mí me pasó de que de pronto dejar de jugar y pasar al otro lado, ¿no? Pasar a ver el juego desde otro lado, eh, desde el lado del periodismo, digamos. Uno toma distancia y también lo que sentís es que los jugadores toman distancia de vos. Capaz que es una percepción o es una realidad, pero bueno, cuando uno es jugador es como que ve al periodista, que es un poco una cosa de inseguridad del jugador, que lo ves como quizá un enemigo, ¿viste? Como alguien de quien tenés cautela. Y a mí me pasaba que yo tomaba esa distancia y me reencontré con vos en esa gira, donde yo no trataba nunca trataba de acercarme a los jugadores, de no tener un vínculo porque no me parecía bien, no me gusta, digamos, el franeleo, ¿no? Pero sí se daba la conversación. Bueno, con Germán tuve un montón, también tuvo mucha generosidad. Pero me acuerdo que esa conversación a mí me quedó picando un montón de tiempo. Bueno, vos también la recordás porque fue una conversación en la que nos acercamos más como personas, ¿no? También habíamos crecido después de haber jugado juntos. Estábamos, bueno, 10 años después de por ahí de habernos conocido, 11 años después. Eh, y pude ver esa otra parte tuya que no conozco, que
que no pasa mucho, ¿no? Que en el deporte por ahí te abras con otros. Y eso me gustó mucho verlo y creo que a partir de ahí también las veces que hablamos pudimos conectar un poco más. Después sé algunas cosas que te voy a ir preguntando. La primera es, hablaste del debut, que fue hace 18 años ya, es un montón. ¿Cómo te preparabas? Porque hay un montón de chicos que están mirando y hoy hay tantas... Si bien hay mucha información, muchísima, yo creo que en exceso, de la que todos consumen y muchas veces no se sabe bien por qué se consume, lo cual a veces puede desorientar. ¿Vos cómo te preparabas en esa época, a los 19, 18, 19, cuando debutaste en primera? Yo soy sincero, bueno, bien sabés que eran otras épocas de lo que es el rugby hoy en día, cómo evolucionó el rugby, el deporte en sí, no solo acá en Argentina, en el mundo entero, pero acá en Argentina, sobre todo en el rugby, evolucionó de 20 años atrás a hoy en día, pero enormemente, ¿no? Hoy en día ves una estructura mucho más profesional, tenemos un equipo profesional que ahora hay que ver qué pasa, que los Jaguares, y en su entonces, cuando él tenía 16, 17 años, que ahí casualmente lo conocía a Germán, que él estaba capacitando a chicos de 16, 17, 18, 19 años en Buenos Aires. En ese entonces yo, bueno, iba al colegio, después cuando empecé a estudiar en la universidad, me anoté una carrera para estudiar, y en ese momento yo no estaba jugando a ningún seleccionado, yo no juego en los seleccionados de menor de 16, 17, 18 años, donde quizás puedes empezar a visualizar algún recorrido con el rugby. Como no pasó en mi caso, lo hacía realmente por pasión y amor al deporte, mientras continuaba mis estudios, y tuve medio la suerte, ¿no? La oportunidad, llamémoslo, de jugar en el último seleccionado de juveniles posible, que fue Buenos Aires, y a partir de ahí tuve un año y medio de oportunidades, estas oportunidades, donde me convocaron al seleccionado también de menor de 21 de Pumitas, y por suerte para mí pude tener buenas actuaciones y me cambió la vida en un año y medio, de pasar a estar estudiando y jugando de forma amateur y no visualizando mucho poder jugar al rugby profesionalmente, por lo que hablamos previamente, por lo que te comentaba. De repente me cambió y al año y medio estaba volando a Francia a jugar con Biarritz, que en ese entonces era un gran equipo, ¿no? ¿Y cómo me preparaba? Mirá, era un apasionado del deporte, en ese momento se entrenaba solo martes y jueves. El primer año de primera división yo jugaba en el club y los lunes no se entrenaba, era opcional el entrenamiento de lunes en cuanto al aspecto físico. Y yo me di cuenta que había pegado el estirón, que estaba cada vez con mejores condiciones físicas, entonces me empecé a entusiasmar y a tener disciplina y compromiso con el entrenamiento. Y tal fue así que lo empecé a tomar con más seriedad, a pesar de que no me llevaba a ningún lugar, me estaba llevando a tener mejores rendimientos en la cancha y yo me estaba divirtiendo más. Y simplemente me paraba entrenando en el club. Después, cuando me empezaron a seleccionar para estos combinados o seleccionados, empecé a tener entrenamientos con Buenos Aires, con los Pumitas, empecé a entender y a comprender más el deporte, a aprender otras formas de jugar, estructuras de juego, etcétera, y me empecé a fanatizar. Y creo que el momento donde realmente pude visualizar que me gustaba en serio fue cuando volví ese Mundial de menor de 21. Teníamos un gran equipo, pude ganar un lugar en el 15 inicial y volví realmente enloquecido con el deporte. Y ahí, bueno, el estudio empezó a estar un poco más de costado porque empecé a viajar más, que casualmente te conocí en el Seven, y ahí me empecé a tener mucho más a conciencia. Pero creo que por haber tenido esos años previos, creo que me equilibró. Fue como que no sé si la palabra sacrificado, sino que era comprometido y era disciplinado en cuanto a entrenamiento, porque sé que me hacía bien para jugar mejor, pero nunca perdí de vista qué me hacía bien a mí, aparte del deporte. Y creo que ese equilibrio lo tuve después en lo que fue mi carrera profesional. Y hoy en día, como bien decís y mencionás, hay mucha obsesión porque hay mucha información. Está la parte nutricional, la parte de gimnasio, la parte mental, la parte de entrenamiento táctico, técnico, videos. Y conozco muchos chicos hoy en día que tal cual tienen tanta información que es como que se programan solo para eso. Y en cierta forma, a veces pierden el equilibrio de
de que antes de que ser jugadores, somos personas. Mm. Y también hay que ir nutriendo a esa persona, hay que ir nutriendo esos hobbies o esas cosas que a uno nos gusta, aparte de la obsesión que tenemos por ser cada vez mejores jugadores, ¿no? Y bueno, yo en ese momento creo que me vino bien en cierta forma esos comienzos para tener quizás un equilibrio un poco más balanceado durante mi carrera, ¿no? Por supuesto que después le dediqué mucho entrenamiento y estaba enloquecido y quería tener cada vez más compromiso, pero creo que siempre también tuve algo de equilibrio en mi carrera que me hacía mantener también los pies sobre la tierra, en cierta forma. Nombraste muchas veces la palabra equilibrio que yo me la había anotado, pero creo que me la anoté porque te la escuché decir en su momento, porque en esos comienzos tuviste muchas lesiones. Yo me acuerdo que tuviste varias lesiones y en un momento se había transformado en algo pesado para vos. Es mi Sí. recuerdo, quizá no, pero bueno, yo tengo ese recuerdo. ¿Cómo, No, cómo lo lograste eso? te cuento un poco. Después de ese año y medio que tuve tan cambiante acá en Argentina, viajo a Francia, estoy jugando para el mejor equipo francés, finalista de Europa. Llego a mitad de temporada, un poquito antes quizás, faltaban 8 meses de temporada, y llego y había un lesionado de centro, me dan la oportunidad, juego bien, a las 2 semanas estaba jugando Copa Europa al lado de Damián Trail, que era una leyenda del deporte, y de repente pasan 8 meses, estoy jugando en este equipo de titular la semifinal de Top 14 y de apertura. Fue como muy irreal. Y encima de eso, al mes estoy viajando a la preparación del Mundial de 2007 con los Pumas. Finalmente no quedo en la última lista, como también nos pasó, te pasó a vos también ahí. Eh, y vuelvo a Biarritz y tengo un año espectacular donde jugué 35 partidos, creo que fui el jugador que más había jugado en esa temporada. Y ahí fue cuando el cuerpo me dijo, mirá, hasta acá llegaste, hasta acá llegué. Sentía que terminé esa temporada muy fatigado y cansado mentalmente, ¿no? De muchos años, de mucha exigencia. Y bueno, quedó demostrado en el... No sé si se escucha la alarma, sí, ¿no? No, Disculpen. no pasa nada. Es como una música que te está sonando de fondo y vos estás rapeando encima. Ahí va, discúlpenme, en serio. Y en cierta forma llegaron las lesiones, que tuve un año y medio de lesiones bastante seguidas. Me lesioné el hombro, volví a jugar muy rápido por presiones, por no saber manejar la ansiedad quizás también, por inexperiencia. De más tiempo, ya vuelvo mejor del hombro, estoy entrando a ritmo, me lesiono en la rodilla, justo el día previo a juntarme con los Pumas en una gira. Y creo que el momento más difícil para mí fue no cuando estaba rehabilitándome la rodilla, sino a las 2 semanas. Tuve que volver al hospital porque tuve una infección en la cicatriz. Y te soy sincero, tengo un recuerdo que, bueno, no se me olvida más. Tuve que volver al hospital, lo vi al cirujano y me dijo, mañana te tenemos que operar de vuelta. Y recuerdo estar solo en un hospital ahí, haciéndome el famoso baño y ducha de Terminox, y estaba en la ducha ahí abajo, que estaba entre agua, que eran de lágrimas mías, y el agua de la ducha, ¿no? Sinceramente ahí no encontraba un poco la salida. Pero bueno, creo que esos momentos tan difíciles que tuve que afrontar me dieron una perspectiva diferente, me empecé a hacer preguntas incómodas quizás, que a veces nos cuesta respondernos y ser sinceros con nosotros mismos, pero a mí me vino bien, porque empecé a visualizar qué quería de mi vida. Haber llegado hasta ahí muy rápido y fue como que la vida me dio un parate y es como que quise ser, bueno, artesano de lo que yo quería vivir los próximos años. Quería ser realmente jugador profesional de rugby, quería jugar en el más alto nivel, quería la relación que tenía en ese momento, quería, no sé, moldear ciertos aspectos de mi carácter y mi personalidad que sentía que tenía que quizás enfrentar. Y en ese ida y vuelta, preguntas, espejo, mucha movilización interna, bueno, termino después de hacer la rehabilitación de rodilla, vuelvo a jugar y ahí creo que arranco una segunda etapa de mi carrera que, bueno, que creo que fue en el 2010, que hasta el 2019 que me retiro casi no me lesioné. Jugaba 35 partidos por año y creo que también no fue el hecho de jugar tanto, sino el disfrute que pude encontrar después de lo que me pasó también, porque una vez está por sentado muchas cosas, pero cuando tenés este tipo de eventualidades que te muestran de que a veces uno da por sentado el estar sano, el estar bien, entrar a una cancha, y yo ya en ese momento ya no lo daba tanto por sentado,
fue como que encontré otro disfrute, otra gratificación hacia estar sano, hacia poder entrenar, hacia poder jugar, que también, bueno, me equilibró en cierta forma para lo que vino después, que fue un camino que nunca me hubiese imaginado, ¿no? Qué bueno, qué linda imagen poética la de la ducha y el agua que no sabes de dónde viene, ¿no? Eh, Creo que en algún momento a muchos deportistas les pasa, ¿no? Esto de encontrarse con esa encrucijada. Bueno, a vos te pasó en la ducha y en el agua que no sabía de dónde venía. No sé cómo te tomó a vos lo del Mundial 2007, pero para mí fue como ese momento de las preguntas, ¿no? Me acuerdo, tengo como todo grabado en cámara lenta el momento que nos dicen que no quedamos, que nos habla Lofreda y el Tano Lofreda, ni lo escuché, lo que nos, recuerdo. lo que nos decía como justificativo. No por estar enojado, porque tu mente, viste, es como que empieza las 200 preguntas. Y lo importante que es saber hacerse preguntas también, porque a veces hacerse preguntas te puede frustrar, porque son preguntas que por ahí no te corresponden, sino que corresponden con un ideal, ¿no? Con, bueno, ¿cómo? ¿No sos bueno al final? ¿No? ¿Qué estás haciendo acá? Entonces, yo me acuerdo que esa caminata que iba a lo de mis viejos, que ya jugaba afuera, entonces me quedaban lo de ellos, haciéndome como reflexiones que me hacía preguntas que no tenían respuesta en ese momento, que después las aprendí a formular mejor. Y a eso iba. ¿Cómo aprendes a formularte buenas preguntas? Mira, con respecto a que después le encontraste un sentido, creo que me pasó exactamente igual. Es como que hoy en día miro para atrás y le encuentro sentido a lo que me pasó, quizás en el momento de lesiones o momentos donde uno está más bajo, ¿no? Creo que a todos, en mayor o menor medida, nos pasan ciertas cosas en la vida, tenemos que enfrentar a ciertos dramas, mayores o menores, y bueno, es la vida misma, ¿no? Y cómo me formulo preguntas, mira, cuando estás bajo y no encontrás mucho hacia dónde ir, o seguís estando despistado, distraído, y no querés realmente enfrentarte y seguís quizás en una nebulosa donde tienes estrés, ansiedad y tu cuerpo te está hablando y quizás no lo querés escuchar y seguís en esa como burbuja, por decirlo de alguna forma, o realmente si querés salir es empezar a formularte preguntas sinceras con vos mismo. Realmente estoy contento con lo que estoy haciendo, estoy contento con cómo estoy viviendo, me gusta lo que soy y cómo me relaciono con las personas, soy respetuoso, doy todo de mí, realmente quiero esto, porque quizás, viste, mucha gente también cuando sos deportista o haces algo que te apasiona, quizás que no te apasiona, haces algo que quizás la gente ve como que es un sueño, viste. Hay mucha gente que ve y, así que jugás afuera, jugás en un equipo de rugby, imagino lo que te gustará, pero uno no ve todo el sacrificio que conlleva por detrás. Uno idealiza mucho lo que es quizás la vida de otro, pero después tenés que estar en ese lugar. Y quizás uno también se tiene que sincerar. Me gustó haber venido a Francia, a Inglaterra, a estar solo, extraño, no extraño, qué quiero hacer con mis cosas. Quizás estoy viviendo la vida que otro quiere vivir y no la mía. Quizás a mí me gusta volver y jugar en el club y ir al tercer tiempo con mis amigos. Entonces, son un montón de preguntas que creo que si uno es sincero con uno mismo, sabe hacérselas. Uno no necesita de otro para... A veces necesitamos de gente que nos pueda abrir un poco los ojos y nos ayude a concientizar y demás, que es un poco donde yo estoy hoy en día, que quiero ayudar a gente que quizás está pasando un momento difícil. Pero bueno, uno mismo creo que si es sincero realmente con uno mismo en sus sensaciones y emociones, que esas son propias de uno, y yo creo que te haces las preguntas indicadas que solo vos podrás responder porque son tu sentimiento, no es tu corazón. Es intentar de sacar ese ego un poco de costado que te lleva al pasado, al futuro, que te distrae, que te produce estrés, ansiedad, y conectar con ese que está más adentro tuyo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Está buenísimo lo que decís con respecto a la idealización de los lugares. ¿Y qué pensás con esto de estas ideas también, que son como modelos que nos imponen, ¿viste? Como así como el modelo de la belleza, también está el modelo de ser perfecto o de, bueno, jugar, porque juegas al rugby, jugar en los Pumas o jugar en Jaguares o ser profesional como un modelo que también puede generar mucho sufrimiento y frustración.
mismo con Saracens, que yo tuve la posibilidad de jugar y después de ir a visitar, cuando ya era Saracens lo que vos experimentaste, que parecía un lugar muy, muy interesante para estar. Pero cuando uno lo mira de afuera también hay mucha idealización, ¿no? Entonces de pronto hay mucha gente queriendo copiar el modelo Saracens y de pronto se aleja un poco eso de la realidad y cuánto copiamos, ¿no? Sin realmente ser genuinos, y eso quizás nos lleva a lugares que no son tan cómodos. ¿Qué pensás de eso? Está muy buena tu reflexión, tal cual. Yo creo que lo que vi en Saracens y lo que vos pudiste ver de afuera fue algo muy lindo y espectacular en el sentido de que se formó una cultura donde los que la componían creían en ese ideal de cultura, en esos valores, en lo que queremos pregonar y vivir diariamente. Pero muchas veces, quizás si vos querés imitar esa cultura, por así decirla, en otra organización, llámese una empresa u otro equipo de rugby, un equipo de fútbol, un equipo de lo que fuera, ¿no? Eh, quizás esa misma cultura sería diferente en otro lugar, porque vos también tenés que adaptarte al país donde se está desarrollando, a las formas de ese club, organización también. No es que hay que hacer todo como lo hizo en ese momento Saracen para tener éxito, no, cada uno puede tener su propia impronta. Lo que sí yo pienso es que a veces hay ciertos cimientos en determinadas organizaciones que para mí no son negociables. Para mí hay ciertas cosas que si vos querés tener un buen lugar donde tengas una buena comunicación entre, no sé, entre la organización de arriba hacia abajo, donde es que la gente trabaje y dé lo mejor de sí, hay ciertas cosas para mí que sí, que son innegociables. El tener disciplina, el tener respeto, por supuesto, disfrutar del proceso, pero hacerlo también seriamente, el de tener humildad, el de tener honestidad. Para mí son ciertas cosas que son innegociables si vos querés tener una cultura o una organización o un equipo que funcione de forma coherente y todos visualizando el mismo objetivo. Pero por supuesto que después tenés mucho manejo de liderazgo, quiénes son tus líderes, a quiénes seguimos. ¿Pregonan con el ejemplo o son simples palabras que tenemos en un pizarrón? Hay un montón de cosas, tenés que realmente vivirla y tenés que alimentarla cotidianamente, la tenés que alimentar y tenés que volver a esa cultura y a esos valores que a vos te hacen en cierta forma, porque constantemente te ponen a prueba en un resultado negativo, en lo que fuera. Entonces vos tenés que saber bien desde dónde saliste para llegar a ser el equipo que fuiste. Después, por supuesto, que vos podés moldearla. Yo recuerdo casualmente en este equipo, al principio cuando yo llegué, queremos generar recuerdos, pasarla bien y generar recuerdos, pero después empezó a tener tanto sentido todo que empezamos a tener una cultura más hacia la excelencia, hacia ganar cosas, trofeos. Y no fue que cambiamos, sino que se moldeó, los cimientos eran los mismos. Entonces, yendo a tu pregunta, sí, siento que es muy importante tener un valor de pertenencia, ese sentido de pertenencia, donde todos se sientan acorde, por decirlo en cierta forma, pero que puede ser muy distinto de una organización a otra, dependiendo del lugar donde vivimos, dependiendo del rubro que estás haciendo, dependiendo del país, dependiendo de los líderes, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hace en... Bueno, hay muchas cosas para ir para preguntar. Para no pasarse de rosca y que eso sea como un lugar demasiado, donde hay tensión, ¿no? Pues la búsqueda de excelencia y es como un ideal bastante pretencioso. Entonces, ¿cómo se hace para que eso no genere tensión en el día a día y que puede suceder? ¿Y cómo entra ahí el sentido del humor, que lo vi muy presente en Saracens? Y es clave, también aprendí a lo largo de los años lo importante de la función de tus líderes y tus entrenadores también, ¿no? Eh, yo soy muy partidario de que los entrenadores también tienen que tener cierta pedagogía y relación con los jugadores donde generen un ambiente empático, donde sean empáticos con el grupo de líderes, de jugadores. Y para mí es muy importante no solo el hecho de ser entrenador, no solo en el hecho del aspecto técnico del juego,
para mí son entrenadores y coaches, por decirlo de alguna manera, en las personalidades, en esos manejos de vestuario, manejos de ego, en cierta forma también. Viste, imagínate, yo jugaba en un equipo donde tenías grandes figuras, tenías un montón de internacionales, muchos capitanes de algunos seleccionados internacionales, y cómo haces para manejar esos egos. Y bueno, es intentar sacar lo mejor de cada uno, pero siempre con el equipo más allá de todo, de cualquier individualidad. Y cuando pasaban esas cosas que, por supuesto que tenía jugadores que a momentos parecía que eh, se la creían o tenían más importancia que el equipo, y bueno, ahí es donde necesitas ciertos líderes que vuelvan y lo vuelvan a poner en su sitio. Y pasa un poco en ese sentido y también te pasa con resultados. Hemos tenido rachas negativas de 6, 7 partidos que no ganábamos, y ahí es volver a las bases. ¿Qué nos hace fuerte? ¿Dónde estamos bien? Y por supuesto tomarlo desde el lugar una autocrítica positiva, porque como bien decís, cuando estás jugando constantemente contra el mejor equipo, imagínate lo que es la motivación del otro. Y bueno, vos bajaste un escalón, el otro sube, y quizás entras en una espiral donde las cosas no te salen. Y bueno, ahí tenés que tener mucha humildad para juntarte, ver qué está pasando y salir todos juntos de esta, no vamos a ir individualmente. Y yo creo que el aspecto, como bien decís, del humor y cómo han manejado mucho esos momentos de los entrenadores fue fundamental. Nosotros la verdad que nos divertimos mucho, hacemos muchas cosas al costado de lo que es el ámbito de club en lo deportivo. Trabajamos mucho el sentido de la convivencia entre los jugadores, ¿no? Más allá del deporte. Y eso es clave. Cuando vos conocés y te llevas bien con tu jugador al lado, y mejor te llevas y más lo conocés en sus vulnerabilidades, en sus puntos fuertes, seguramente vas a generar un vínculo mucho más fuerte que en la cancha lo vas a ver después trasladado en cierta forma, ¿no? Me acuerdo la vez que fui como estaba Kevin Sorrell, con quien había jugado, y Paul Gastar, me dejaron estar ahí en el review de un partido, y los primeros 10 o 15 minutos fueron jodas. Era algo muy común, ¿no? Esto, como que esté este ambiente distendido y que también poder separar, ¿no? Bueno, jugamos un rato, Creo pasémosla bien, que, estudiemos. mirá, la queremos pasar bien, pero para nosotros pasarla bien, de momentos es pasarla bien y hacer chistes, como bien decís vos, y estar descontracturado por cierta forma, pero en el momento que teníamos que, mira, casualmente lo decimos en inglés, switch on, como enchufarnos, teníamos esa capacidad como equipo para enchufarnos. Por ejemplo, las entradas en calor que hacíamos, cuando venían a vernos no lo pueden creer, hacemos un medio con la pelota de fútbol, un partido de fútbol, 3/4 contra forwards, algo muy descontracturado y divertido. Pero el momento que decíamos, bueno, nos juntamos en rondita, ahora empieza el entrenamiento, era como que teníamos la capacidad para hacerlo, que yo entiendo que quizás en otras culturas no es igual. Yo me acuerdo en Francia que a veces lo hacíamos, quizás empezaba el entrenamiento y seguíamos jugando al fútbol, ¿viste? Nuestra cabeza seguía en el gol que había metido hace 10 minutos. Pero nosotros como equipo tenemos esa ¿cómo te puedo decir? Esa virtud de realmente enchufarnos cuando había que hacerlo, y es por eso que podíamos estar en ese ambiente que vos bien mencionaste recién, de repente estar viendo un video y llevarlo al lado divertido, pero después llevarlo a un lugar más estructurado y, bueno, y de trabajo, ¿no? ¿Y ahí quién manejaba esto de la intensidad de la atención? Es algo que a mí como es básicamente el objeto de estudio principal para mí, la atención, y poder manejar la intensidad de la atención y poder hacer diversas cosas, cada una a su momento con la atención necesaria. ¿Quién era el principal gestor de esto? ¿Macol, el head coach? No sé si la verdad que tenías un buen mix en los entrenadores con diferentes personalidades. Mark era un genio del juego en sí, un estratega, un genio, bueno. Saracens juega mucho a lo que juega, por lo que es él y cómo plantea los partidos y demás, pero después tiene abajo de él entrenadores que tienen diferentes virtudes, diferentes formas de ser, que todos se complementan y hacen un muy buen equipo de trabajo. Tenés a David Ambicas, que es un australiano que comenzó siendo quiniciero en el club y hoy es entrenador de patada y es el estratega un poco del equipo. Un tipo espectacular, muy ameno,
Eh, Creo que también tiene que haber muy buen complemento entre los entrenadores. ¿Viste? Unos tienen más fortalezas en un lugar, quizás otros en otra, y es muy importante eso. Y después, en el equipo, mirá, nosotros cuando empezamos a... Imagínate, yo el primer año que yo llevo a Saracens perdimos 2 finales seguidas, la final de Premiership y la final de Copa Europa en 8 días. Y a partir de ahí ganamos todas las finales en las que estuve involucrado hasta que me fui. Que ganamos creo que 8 títulos en 5 años después, ¿no? Y creo que esa experiencia que nos dio para finales para después fue muy importante y cómo nos empezamos a tomar nosotros emocionalmente cuando jugamos partidos decisivos. Porque lo hablamos entre semana y no solo enterábamos diferentes aspectos que podían llegar a pasar en un partido, como una amarilla, como algo donde el equipo se tiene que reorganizar y reordenar, pero también en lo mental si íbamos a tener mucha presión con respecto al partido en sí y al oponente, y todo eso lo hablábamos de las vulnerabilidades de este momento también, y es como que intentamos ver todos los aspectos para que cuando tengamos que estar en la cancha estemos ya focalizados porque ya el trabajo previo se hizo. Y lo emocional también lo hacíamos. Y yo creo que no es casual después las finales que hemos jugado por la preparación que hemos tenido. ¿Es verdad que ante una final se hicieron un viaje? No sé si Viaje. final, pero Ah, hemos hecho unos viajes medio raros, sí. Que es muy raro, porque lo hacíamos a mitad de una temporada. Recuerdo mi primera temporada. Casualmente jugamos en el derby de Londres, jugamos en Wembley contra Harlequins. Viví un espectáculo espectacular, haberlo jugado y vivenciado, con 85.000 personas, creo, y al día siguiente nos íbamos a New York. Nos fuimos a New York 3 días, volvimos un miércoles, imagínate de nuestro estado, entre viajes, pero fuimos realmente no a entrenar, no llevamos botines, nada, fuimos realmente a hacer un viaje de compañeros, joder. obviamente, totalmente, a joder, a disfrutar un par de cervezas entre todos, y volvimos el jueves, enteramos de muy baja intensidad, descansamos sobre todo para el sábado, jugamos contra London Wasps y le ganamos con punto bonus. Obviamente que no es lo ideal, pero le damos mucha importancia a cómo convivíamos más allá del rugby. Porque yo creo, como bien te dije, esos vínculos después, cuando estás en lo que es el rugby, el entrenamiento y jugando, yo creo que después tenés un valor agregado hacia otros equipos quizás que no tienen ese vínculo afuera de una cancha, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaban de Saracens era el concepto holístico que tenían del abordaje a las personas y cómo incluían a la familia, porque muchas veces el deportista está muy solo, ¿no? Y bueno, tendrá su pareja, si tiene hijos, pero bueno, es como son un apéndice que lo va siguiendo, Un combo. que no era el caso, ¿no? En Saracens. No, la verdad que muy inteligente de su parte, ¿no? De su organización. Pensar, como bien decías, el combo, por decirlo, el jugador que viene, pero bueno, viene solo o viene acompañado. Y en general, no te digo que viene en general con familia por detrás, quizás es, bueno, depende de las edades y todo, depende de la vida de uno, pero también tenés que tener en consideración, aunque venga solo, si es extranjero, si se puede acomodar bien, es otra cultura. Hay un montón de cosas por detrás también para instalarse en un nuevo país. El departamento, la casa que vayas a alquilar, si venís con hijos, bueno, un colegio, un jardín, alguien que te ayude con el tema de documentación que es mucho y uno no conoce hasta que se adentra. Y todo eso el club estaba muy por detrás. Imagínate que yo, después de un año, tuve hijos, me casé, a mi mujer la ayudaron si quería hacer una experiencia laboral, que la hizo durante 8 meses hasta que quedó embarazada. De mellizos, bueno, después tuvo otro tipo de trabajo. Pero bueno, también había una guardería en el club. Entonces yo 2 veces por semana me iba al club a la mañana con los chicos y le das un poco en cierto sentido, le dabas un poco de lugar para poder respirar a tu mujer, para que pueda dedicarse un poco más a ella. Y son esas pequeñas cosas que hacen mucho a la larga. Así que sí, en ese sentido tenía muy presente al jugador, pero al combo por detrás también. También es contrapartida con lo que había sido años anteriores, porque bueno, vos jugaste con Neil de Kock y te habrá contado su experiencia.
o Sí, bueno, la de otros, como cuando yo llegué que me descontaron el sueldo, pero me habían contratado en esa semana y me descontaron medio mes. Y así con mucho, ¿no? Lo hacían y llegaban y los jugadores se tenían que pagar su hotel. Y era se dieron cuenta, ¿no? Que también era, bueno, che, el jugador no es solamente un tipo dentro de una cancha que tiene que cumplir con una cosa técnica, táctica y estratégica. Es mucho más, ¿no? Es una totalmente. persona con cosas que le pasan. Sí, eso bien, como bien dijiste vos, lo holístico. Y yo creo que vos fuiste al club previo a lo que fue la revolución interna del club. Si, no, si mal no me olvido, vos fuiste a rol de 2006, 2007, ¿no? 2008. Bueno, en Sí, el 2006. 2008 creo, el 2008 fue cuando el, me sale el owner, el dueño del club, despidió a quienes se hacían cargo de todo el tema, el CEO, bueno, del club mismo, ¿no? Las decisiones, y trajo a Edward Griffiths y Brendan Benter de Sudáfrica. Y ellos dos fueron los que revolucionaron el club. Y mucha gente se acuerda, casualmente Neil Lecoq, de quien yo soy muy amigo, y estuvo también con vos en ese entonces, porque Neil ya había atravesado varios Sí. años jugando para el club, así lo recuerda. Fueron ellos que llegaron al club, hicieron un análisis de lo que pasaba, creo que en un mes empezaron a recibir a todos a su despacho, a todos los que estaban en las oficinas, a todos los que estaban de entrenadores, jugadores, y creo que en esa semana, creo que de jugadores echaron a 17 y echaron a algunos jugadores que eran internacionales, alguno que otro campeón del mundo. Imagínate, ellos tenían una visión de lo que querían como club a partir de ahí y querían quedarse con gente que vea esa misma visión o gente que veían que tenía la actitud que correspondía a lo que ellos querían en el club. Y a partir de ahí, bueno, 2008, imagínate, 4 años después creo que ganaron un campeonato, empezaron a ser cada vez más competitivos. Yo llegué en el 2013 y bueno, pude vivenciar un poco el fruto de lo que comenzó en ese año, ¿no? Mm. ¿Cómo es? Pues el deporte de alto rendimiento también es una picadora de carne a veces, ¿no? Digo, mismo esto que estás contando, que si bien después tiene un desenlace donde la pasan bien, ganan campeonatos, hay un debate filosófico, ¿no? Que se puede tener con esto, che, echaron a un montón de gente, ¿por qué? ¿Cuál es la gente apropiada? ¿No se puede trabajar con esa gente? Digamos, ¿cómo abordaron después ese tema, ¿no? De la gente que por ahí no encajaba del todo en el sistema Saracens. Mirá, ellos hacían todo la búsqueda, research posible en el sentido de referencias, no solo en el juego, porque en el juego, más hoy en día, ya tenemos los videos y las jugadas de todos los jugadores que juegan todos los fines de semana, pero en lo que es la parte humana, y mirá, yo tengo recuerdo que a mí cuando me contactaron, me preguntaron si vivía con alguien, que en ese entonces yo vivía con Agustina, mi mujer, que era mi novia, y me dijeron, mira, cuando vengas a conocernos al club, queremos que venga también ella. O ellos también seguían mucho por la persona que tenés al lado, como es uno también. Y hacen todo ese tipo de research. No quieren solo buenos jugadores jugando para su equipo, quieren a buenas personas también. Por supuesto que es buscar ese equilibrio, ese balance, porque también es necesario tener buenos jugadores para ganar campeonatos, para competir a más alto nivel. Y ahí es donde entra un poco lo que bien decís vos. Es profesional y también puede llegar a ser muy cruel. He visto chicos que se fueron del club de un momento para otro, donde estaban contentos, pero muy rara vez en los 6 años que estuve he visto gente que se ha ido y realmente hablando mal del club, como que lo trataron mal. Quizás se van porque es la vida misma. Imagínate, somos 40, 45 profesionales arrancándonos los ojos con una competencia interna enorme por jugar en 15 puestos y 7 puestos en el banco. Y la competencia es enorme y no hay lugar para todos, no hay oportunidades quizás para todos. Y eso es, bueno, la vida misma, ¿no? Pasa en este club como pasa en cualquier empresa. Y es eso lo cruel quizás del deporte profesional, ¿no? Me quedo pensando, Chelo, en cómo. Bueno, tengo mil cosas para preguntarte, pero la primera es cómo se relaciona Saracens y qué aprendiste, si te pasó, en la preparación para el día que no está más el rugby. Porque es algo con lo que el deportista no se encuentra demasiado, ¿no? Esto de pensar en el retiro es algo que le escapa porque es de alguna manera como
un poco morirte. Se acaba esto en lo que sos bueno y ahora es un salto al vacío. ¿Cómo es en Saracens? O si hay algo que se hace al respecto. Mirá, en el club tenemos la oportunidad quizás de hacer alguna experiencia corporativa, si querés estudiar algo también, tenés a alguien a quien podés acudir y aparte tenés en la liga, tenés a la RPA, que es la Asociación de Jugadores, que también te puede proveer de ciertas herramientas para poder estudiar o ayudarte en esa transición. Pero al final de todo está en uno, ¿no? Cuánto uno se quiere involucrar en algo separado del rugby, cuánto uno quiere hacer o proyectar cuando uno se retire. También a veces nos retiramos en momentos donde no te la venir por alguna lesión, por algún contrato que no se dio. No es fácil visualizar el mejor retiro y ya estar en una transición plena haciendo algo que te va a llenar tanto como el deporte. Es muy raro encontrarlo muy rápidamente. Y en mi caso, pude estudiar, hice un curso de coaching ejecutivo, en su momento estudié un poquito de psicología de deporte, en su momento hice el nivel 2 de entrenador. Fue como que quise generarme ciertas herramientas para el después y con cosas que más o menos me gustaban. Posteriormente, bueno, hice una pasantía una vez que me retiré en una compañía que fue un desafío gigante, pero sinceramente uno puede prepararse, no sé si coincidirás o no, pero después atravesarlo, uno puede llegar a imaginarse, ¿qué haré cuando no juegue más, cuando no? Pero el impacto es diferente, ¿no? No es solo en el juego mismo, es en el sentido de tener una rutina que vos te llena, que te da placer hacerla, no es el hecho solo de jugar, es el hecho de tener un calendario en cierta forma, ¿viste? Nos acostumbramos a tener nuestro calendario, a que este día nos entrenás, jugás, objetivos, ¿viste? Concretos al fin de semana, objetivos más a largo plazo para la temporada, y de repente todo eso no lo tenés, y encontrar algo que te llene. En mi caso, volviendo al país, Argentina, después de 14 años viviendo en el exterior, es como que es un proceso en el cual sigo un poco inmerso, pero bueno, también va a depender de uno propiamente, ¿no? De su ego propio, ¿no? Yo ahora entiendo por qué quizás hay gente que se deprime, que es real, se deprime en serio, que necesita ayuda. Y yo te soy sincero, necesito un poco de ayuda, la he necesitado, estoy con una psicóloga ahora, más allá de lo deportivo, sino en mi vida misma, porque es como que te desorientás un poco, te desorientás y no sabes para dónde ir, y te empieza a comer un poco la inseguridad quizás, y no es fácil, no es fácil, pero bueno, hay que atravesarlo, ¿no? Y poner lo mejor de uno. Me parece, me puse la piel de gallina con lo que decías, con poder sincerarse con esto, que es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Digamos, me parece re interesante tu carrera en Sara Sanchelo, ni hablar y todos los títulos, pero también me parece mucho más interesante lo que te pasa habiendo aprendido con todo eso y en tu transición y mostrarte también vulnerable en esas inseguridades que creo le han pasado a todos. Yo me acuerdo que cuando dejé no sabía cómo usar la energía que tenía, pero sabía que no quería jugar más y no sabía cómo usar esa energía, entonces me iba a un lugar y hacía piques hasta cansarme. Después fui encontrando los caminos, ¿no? Esto hace ya 11 años, pero ¿cómo haces con esa energía que está ahí? Que vos pensás que el cuerpo termina transformando en un rasgo de personalidad, esto de, bueno, mi trabajo es golpearme, mi trabajo es correr, mi trabajo es terminar muy cansado siempre. ¿Y cómo se hace con esa energía que, bueno, por ahí hay que transformarla en otra cosa? Es una excelente pregunta y sigo buscando herramientas, caminos que me den un poco eso que bien mencionabas. No es fácil, como bien mencionás. Últimamente estoy intentando encontrar cosas que tengan sentido conmigo, que me llenen, que me llenen. Bueno, hoy en día estoy en el proceso de escribir un libro, un poco de reflexionar un poco acerca de lo que fue mi vida previo a ser jugador profesional y también un poco la etapa de transición profesional, los dos países, los dos equipos, las culturas, etcétera.
y también un poco el retiro y todo lo que estamos mencionando. Después ahora estoy estudiando periodismo deportivo y bueno, me gusta, pero también, viste, es intentar de llenar un vacío, como bien hablábamos, ¿no? Y ahora arranqué este proyecto que es lo que más me está llenando, que es el de ayudar y concientizar quizás a deportistas, organizaciones, equipos que están en la búsqueda de evolucionar, en la búsqueda de cambiar algo y poder brindar quizás todo esto que yo viví, en cierta forma experimenté y aprendí para poder devolverlo en cierta forma. Creo que no hay nada más lindo que poder ayudar y colaborar, asistir a alguien que quizás está sin rumbo. Y bueno, esto es lo que más me está llenando hoy en día, así que estoy canalizando mis energías por ahí. Y por otro lado, en lo físico, estaba quizás con ganas de jugar de vuelta en el club amateur, pero con la pandemia la verdad que se me están yendo bastante las ganas porque es un sinfín de que se vuelve a jugar, que no se vuelve. Aparte ahora cuando empecé a entrar un poquito más serio, me enteré que bueno, se empezó a hinchar la rodilla, me enteré que tengo los dos meniscos rotos, me la acabo de operar hace un mes. Así que eso me hace bien. Intento buscar cosas que me conecten. Mientras estoy en este proceso de volver a la Argentina, estoy aún viviendo en mis suegros hace 8 o 9 meses, así que estoy esperando ir a mi lugar, a mi departamento, que falta poquito. Pero sí, es interesante lo que decís porque es necesario y soy consciente de eso. Tengo ganas de volver a moverme más como lo hacía, no como lo hacía antes, pero por lo menos a descargar eso que tenemos, viste, quizás los deportistas, lo que hemos vivido de esto, que es muy necesario, ¿no? Pues te hace bien a la cabeza, te hace bien para el resto, ¿no? Absolutamente, es una forma, así como el artista se expresa, creo que es una forma de expresión, que es una forma de expresar lo animal que hay en uno, porque no dejamos nunca de ser animales, ¿no? Y es una Tal forma de cual. hacerlo, que después le pongamos táctica, estrategia esté la intelectualización de eso que hacemos, está eso animal. Y me quedé con eso del sentido que dijiste, que lo nombraste muchas veces y ahora vuelvo a tu trabajo con otros deportistas. No sé si cómo estás de tiempo. ¿Podemos seguir un rato o no? Un ratito más podemos seguir, ¿por qué no? Un Dale. placer siempre. Ya te mando unos sneakers, Chelo, para que te quede. Ahí me quedo toda la noche. eh, Cuando uno es más chico, el sentido de lo que hace por ahí está orientado a los logros, digo, jugar en los Pumas, ganar campeonatos. No sé si a vos te ha pasado, pero quizás después eso se va reconfigurando, ¿no? Se va deconstruyendo y va construyendo otro sentido. Vos hablabas de los recuerdos, de la buena experiencia. Quizás en 30 años ni te acuerdes de cuáles fueron los campeonatos que ganaste de Saracens, sino lo que viviste ahí. Entonces, ¿cómo es y qué aprendiste con esto de la construcción de sentido? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo construís el sentido de las cosas que haces? Creo que la formación mía que tuve acá en la Argentina previo a irme a jugar profesional me ayudó mucho en todo esto del sentido. Vos fijate que yo jugué solo en 2 equipos en mis 3 años como profesional. Jugué 7 años en Biarritz y no en otro equipo francés, y jugué 6 años en Saracens y no en otro equipo inglés. Y en cierta forma encontré un sentido de pertenencia en ambos clubes. Yo recuerdo estando en Biarritz que he tenido propuestas como quizás que seducían más en la parte económica y no me fui hasta que lo sentí internamente, que me fui porque quería otra experiencia de vida, no me veía jugando en otro equipo francés, quería otra experiencia de vida, conocer otras culturas y también estaba buscando, en ese momento tenía una maduración personal que estaba buscando realmente ir a un equipo que compita por campeonatos. Así que fue muy loco cómo pasó todo eso. Pero para mí siempre atrás de todo eso fue muy importante el sentido de pertenencia, el jugar por tu camiseta, por tu club. Yo creo que cuando vos tenés ese sentido hacia una organización, hacia un equipo, vos vas a dar consciente e inconscientemente mucho más de lo que harías si vas solamente a jugar por el dinero mismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y, y creo que eso fue muy importante en toda mi carrera, por lo que lo he disfrutado. Y creo que hoy en día, como bien decís, fui bendecido con los campeonatos que pude ganar, pero mucho más allá fui más bendecido con la gente que pude cruzarme a lo largo de los 13 años. En Biarritz también tengo muy lindos amigos, he vuelto de vacaciones 3, 4 años seguidos. Tengo gente muy querida ahí, en Salas en lo mismo, sudafricanos. Y hoy en día
valoro mucho más todo eso que, por supuesto, el juego en sí. El juego en sí son grandes recuerdos y las medallas las tendré, pero las medallas para mí las tenés más en humano. Creo que uno recuerda más a la gente y con quién vivió ciertas cosas que una medalla misma que uno quizá la deja colgada de una pared, ¿no? También nombrabas la ayuda y el trabajo con otros deportistas a lo que te estás dedicando y bueno, el libro que estás escribiendo que va un poco en esa dirección que me imagino va a ser muy, muy interesante. Ya quiero ver el producto terminado. ¿Qué ves en los otros deportistas que podés reconocerte ahí? ¿No? ¿Hay algo de eso que te podés reconocer en el otro o la otra? Que decís, esto yo entiendo que te pasa y por eso te puedo ayudar. Y la segunda Mira, pregunta dentro de eso, perdón, así la respondes de paso. ¿Cómo, en qué momento te diste cuenta de tu carrera que no tuviste un dolor y vos lo transformaste y dijiste, esto después en algún momento me va a servir para, no solo para mí, sino por ahí para otro? mira, con respecto al tema del dolor y en qué momento me di cuenta que me va a servir, creo que uno no se da cuenta. En mis últimos años ya jugando en Saracens tuve chicos de la academia haciendo sus primeros pasos, quizás entrenando a momentos codo a codo con nosotros quienes éramos profesionales, que varios chicos se acercaron a mí pidiéndome consejos, sobre todo en la parte técnica del juego. Entonces analizaba con ellos almorzando, me sentaba con ellos y analizamos un poco sus partidos. Quería bueno, unir de vuelta conmigo y nos planteamos objetivos quizás con cosas que yo podía quizás ver por la experiencia misma y generé vínculos muy lindos porque aparte de la parte técnica te empezás a adentrar más en la persona, que bueno, para mí también va de la mano. Y quizás muchos chicos después en estos viajes o en un café o una cerveza ya empezás a hablar de otras cosas, de sus vidas. Y te empiezan a preguntar sobre, mira, tengo una propuesta de esto acá. Y me empiezan a preguntar cosas muy íntimas, quizás es por esa relación que uno genera. Y veo que la experiencia que yo tuve puede también, quizás, si me piden el consejo y me abren para que yo opine, dar cierto consejo desde algún lugar. Y ahí es donde yo me digo, bueno, pasó el tiempo, cuántas cosas he experimentado, yo dando un consejo o una opinión a un chico, y me lo han agradecido mucho, hoy sigo en contacto con muchos de esos chicos, y me agradecen un montón de cosas, consejo, algo puntual, más allá del juego, que hoy en día quizás con más años se dan cuenta de lo importante que fue. Y hoy en día, casualmente estoy justo ya que arranqué con este proyecto hace poquito, estoy ayudando a alguien que estaba quizás en un momento similar a algún momento mío de mi vida y lo veo, bueno, diciéndolo brevemente, lo veo una persona quizás muy estructurada, muy fanático del deporte, pero que se pasa hacia el lado de la obsesión por la información que decíamos antes, la nutrición, el aspecto de dormir, el aspecto de entrenar, lo físico. También hay mucha obsesión hoy en día en cuanto al cuerpo, ¿viste? Si tenemos el abdominal marcado, si no, entonces no me tomo una cerveza, entonces sí. Y bueno, estoy llevándolo a intentar de que conecte con él mismo, que conecte más allá de eso. Es como que está conectado mucho a lo que quiere ser como jugador, pero el jugador va de la mano con la persona. Entonces es intentar equilibrar ciertas cosas y cambiar un poquito el eje y que se dé permiso para hacer otras cosas, porque a veces nos obsesionamos tanto con algo que a veces es contraproducente porque nos da ansiedad, nos produce estrés. Si no logramos quizás algo en el corto plazo, nos produce una energía negativa internamente porque es como estoy fracasando o no estoy llegando donde supongo que puedo llegar por lo que soy y por el potencial que tengo y que dicen que tengo. Entonces empezás a tener batallas mentales internas muy difíciles de manejar solo, quizás con tan corta edad. Y lo estoy ayudando un poco en ese sentido, a mirarse desde otro lugar, a no tener que comer a las 8:30 o 8:38, y si come 30 gramos de bife, come 35. Pero si ese chico eso lo completa y lo hace desde un lugar donde está liviano y está en coherencia con lo que le pasa, está bien, ok, pero si ya lo hace por la obsesión de querer ser algo más, y ahí es donde para mí es interesante quizás brindar una opinión o algo para poder ayudarlo. Así que es como que
en cierta forma, como volviendo a lo que hablábamos, todas las experiencias que uno tiene después de haberlas yo quizás interiorizado y con este autoconocimiento que uno tiene, quizás poder transmitirlas a otros chicos, que bueno, creo que es lo más lindo que puede uno hacer, ¿no? Uno es como un mensajero, ¿no? Somos mensajeros en esta vida, en cierta forma. Hermoso, encima con el sol que te pega atrás ya que digas que sos un mensajero, es, No, no, no. No lo digo que soy yo, lo digo que somos todos, ¿no? sí, Vos claro, también. claro. Sí, 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 no, estoy de acuerdo, fue muy poético. Y estoy totalmente de acuerdo. Y pensaba dos cosas. ¿Qué rol tienen ahí los vínculos que uno tiene? Bueno, vos me acuerdo que me contaste que a vos que Agus, tu pareja, te potenció mucho y te sostenés y se sostienen mutuamente. ¿Qué papel tienen los vínculos? ¿Y qué papel tiene también lo artístico? Si es que entra en tu vida. Mirá, los vínculos es una parte fundamental, es con quien vos te codiás día a día. Aprendí también de eso, en esos momentos también de dudas y de análisis interno, también me he replanteado mis vínculos, no solo en cuanto a pareja, en cuanto a mi vínculo con mi viejo, mi vínculo con mi hermana, mi vínculo con mis amigos, qué me gusta, qué me gustaría cambiar. Y yo creo que es sumamente importante, y más aún cuando es tu pareja con quien convivís. Agustina a mí me potenció, por supuesto, en todo sentido. Te soy sincero, hoy no estaría hablando quizás con vos si no fuese por ella. Soy muy agradecido de tenerla en mi vida y creo que hoy soy quien soy mucho por ella, por decirlo en cuanto a los vínculos. Y después me preguntaba sobre Lo artístico, lo cómo artístico. entra lo artístico, de cómo sea. Y para mí es muy importante también, sobre todo si sos una persona artística, si te gustan hacer otras cosas. Es un poco lo que venía el otro día, hace un ratito. Eh, a mí me gusta muchísimo la música, muchísimo. Escucho mucha música. Me gusta también ver otros deportes, que no es artístico, pero busco hacer cosas aparte del rugby que sé que me llenan y me complementan. Quizás en mi casa me gusta mucho compartir una botella de vino con un amigo, como bien lo hicimos, y creo que el, haber, el haberme conocido esa faceta me ayudó mucho a equilibrar esa parte del Marcelo deportista. ¿Cuál es, ahora que estás en este camino de pasar mensaje a otros, donde vos, viste, uno también siempre sigue aprendiendo con otros? Yo a veces le digo, tengo alumnos que algunos están acá, eh, aprendo yo más de ellos que ellos de mí, porque todo el tiempo Totalmente. tengo que pensar, ¿no? Y ponerme en su lugar y pensar cómo llegar a ese lugar, eh, ponerse en el lugar. ¿Y cuál es el sufrimiento más común que ves en los deportistas? Eh, por supuesto, estrés que puede ser derivado hacia ansiedad, eh, desilusión, eh, y yo creo que va muy de la mano con eso, ese, es ese prejuicio de que tengo que llegar a ser esta persona y uno se olvida de conectarse con uno mismo, ese ego que está siendo más fuerte que lo que está pasando internamente. Y veo eso, también es la falta de manejo de presión. Yo creo que pasa más que todo por la parte emocional más que por la parte técnica. Después, técnicamente, si llegás a un lugar o no llegás, bueno, va a depender también de uno mismo, de cuán hábil uno es en el deporte que haga, pero si emocionalmente estamos bien, yo estoy seguro de que vas a poder brindarte quizás llegar a un lugar más lejos de lo que pretendías. Chelo, bueno, no te quiero sacar más tiempo, vamos una hora. Quería que cuentes un poco de qué va el libro, si tenés como, contaste, ya nos imaginamos, no es que estás escribiendo una novela policial, sino que sabemos que estás escribiendo sobre tus experiencias, pero
contá si querés un poco cómo la ordenaste, cuál es tu visión del libro, cuál será el desarrollo. Sí, es interesante porque en cierta forma me hace reflexionar sobre lo que fue mi vida hasta donde estoy hoy en día. Y lo hago acompañado de un amigo que casualmente es coach ontológico. Ya, bueno, es muy importante todo el tema mental, por supuesto. Y en cierta forma es contar un poco mis experiencias, ¿no? Lo lindo, lo malo, lo feo, las tristezas, las alegrías, las vulnerabilidades, las diferentes formas de liderazgo, de diferentes organizaciones, diferentes mecanismos de hacer las cosas. Y eso termina siendo un puente de lo que yo viví hacia lo más teórico. Es invitar al lector a hacerse preguntas también él, quizás leyendo mi historia y leyendo cosas que me han sucedido, para, para que también se hagan preguntas. Y por eso está bueno el marco teórico que va a brindar mi amigo. Y también hablar un poco sobre el retiro, toda esta parte que hemos hablado recientemente. Así que veremos hacia dónde vamos, pero sin dudas es una linda aventura al momento. Escribir es una forma de entenderse también uno mismo, ¿no? Terminás como de comprender algunas cosas en Tal ese cual, proceso. tal cual. Chelo, ¿y querés contar un poco de tu trabajo? ¿Cómo estás laburando? Si laburás individual, laburás con grupos. Antes de contarte, te soy sincero, se está por cortar la batería y es un papelón, discúlpame, pero si se corta la charla es por eso, charlo, parezco muy informal, no podía dejar de hacer con la mudanza. En cuanto a mi trayecto, el proyecto, perdón, y lo que estoy haciendo, eh, es un poco, no, es una asesoría, consultoría que va ligada hacia deportistas y también hacia organizaciones. Manejo de grupo. Así que, bueno, es un poco de eso, el cual me estoy muy entusiasmado y la idea es poder colaborar y ayudar. Bueno, acá hay gente de muchos clubes también del interior. Uno pregunta que te lo van a preguntar si. Preguntaron en el chat, pero se los podés contestar si te escriben a tu página, ¿no? Es una página, Es marcelobosch.com.ar. Marcelo Bosch, no sé si es Marcelo Bosch Sports Counseling. Mirá, no sé ni la página. Bueno, .com. googlean Marcelo, es muy buena la pregunta, pero bueno, te pueden trabajo con organizaciones, algo bastante desarrollado que es más que para responder acá en un minuto antes de que se te acabe la Tal batería. cual. Bueno, lo tienen a Chelo, que nos compartió muchísimo. Yo me quedé muy revolucionado, pensando mucho en lo que dijiste. La charla la voy a subir, Chelo, a YouTube. Eh, si estás de acuerdo. Bueno, Si no, bueno, voy a hablar con tu representante a ver si me cede los derechos. También, como dije, el 4 de junio ahora, voy a hablar con Germán a las Juan Fernández, un gran entrenador, docente, entrenador de los Pumas, fue entrenador tuyo, sí. muy generoso. Y también el 28 de mayo, esta es una charla muy interesante porque voy a hablar con Sergio Guasil, que es un psicólogo y terapeuta de EMDR, y vamos a hablar de la relación que tiene el trauma con el movimiento y el rendimiento. Una charla también abierta que me parece que es interesante para que los que hacen deporte puedan estar y aprender de... Es un poco neurociencia, pero también desde un lado psicológico, lo que pasa en el trauma, lo que pasa en el cuerpo, y cómo, bueno, viste esos casos de deportistas que no sabes por qué se paralizan en ciertos momentos,
Sergio nos va a contar qué es lo que pasa y cómo se puede trabajar, que es lo importante, ¿no? Porque si te dicen solamente lo que te pasa, pero ¿Cuál? no lo puedes elaborar, no tiene Creo, sentido. creo que hay una terapia bastante hoy conocida en cuanto a eso, ¿viste? El brain spotting, Sí, el brain que spotting deriva del creo, MR. creo que tiene mucho que ver, claro. Bueno, hablando de, vos lo nombraste, de brain spotting, también voy a tener una charla después de hablar con Germán, con Fecha Rodríguez, a quien Sí, quizá conoces, que está en España y es uno de los que se está encargando del laburo de brain spotting con deportistas allá en Europa. Trabaja también con Fran Banoni, que está acá en la charla, que es instructor de mindfulness, de manejo de estrés, trabajan juntos. Es muy interesante también eso. Así que, bueno, sepan que este canal está abierto para compartir información que me parece interesante, para divulgar y también, ¿por qué no?, para generar una comunidad donde no solo hablemos de ganar, ni de cosas cholulas, sino de cosas por ahí que despierten algo en otros. Y si no despierta nada, bueno, no importa. más o menos nosotros. Chelo, te mando un gran abrazo, muchas gracias y bueno, vamos hablando por lo del libro cuando quieras y te deseo lo mejor en tu mudanza. Gracias, Tommy. Un placer y le agradezco a la gente ahí que estuvo escuchando. Mira, está Cuta. Un saludo para él. Ahí mandó Justa un que mensajito. recomendaba el documental de Fabricio Oberto, hablando del retiro, cuando hablabas del retiro de los jugadores. Buenísimo, buenísimo. Me encanta ver esas cosas. Bueno, gracias. Gracias. Le mando un saludo a él y a la gente que está por ahí. Tommy, un placer haber charlado con vos como siempre. Y también un abrazo para Sherman, que debe estar por ahí también. Grande, Chelo, te mando un abrazo grande. Gracias a todos por sumarse. Muchas gracias. Chao.